Y buenas noches, Dios los bendiga. Si pueden prender la cámara y ponerse en cámara, pues mucho mejor. Si tienen algún problema con la cámara, pues me lo dejan saber. O si están en un área que no puedan prenderla. Hoy vamos a estar cubriendo, si Dios lo permite, de las páginas 85. Bueno, creo que tengo eso. Para mí que es de las 55. Vamos a ver si estoy bien. No, estoy bien. Del 85 a la 93. 85 a la 93. ¿Ok? Entonces, vamos a cubrir esta clase y al final de la clase vamos a hablar acerca de lo que vamos a estar haciendo en referencia a los exámenes que vamos a estar dando en las próximas semanas. Okay. Hoy vamos a hablar del sumo sacerdocio de Cristo, pero también vamos a estar hablando de las cualidades del sumo sacerdote. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con los primeros versos que se encuentran en el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Con el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, primero vemos en el verso 14 que nos dice en la explicación de la disertación de estos versos que junto con la exhortación está el aliento positivo. Jesús ya ha sido presentado a los lectores como un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso lo vimos en el capítulo 2, 17. Y ahora se muestra cómo a través de él pueden recibir toda la fuerza que necesitan para mantener su confesión y resistir la tentación de dejarse estar y volverse atrás. En otras palabras, está diciendo que con el haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el haber hecho esa confesión, tienen ahora la capacidad de resistir y no dejarse llevar de vuelta atrás al judaísmo. De eso es lo que está hablando. Jesús, el Hijo de Dios, no está descalificado por su origen divino para compartir los problemas de su pueblo y simpatizar con su debilidad. Él mismo soportó todas las pruebas que ellos pueden atravesar, pero permaneció firme en ellas y ahora traspasó los cielos hasta el mismo trono de Dios. En él, por lo tanto, su pueblo tiene un incentivo poderoso para perseverar en fe y obediencia, porque tenemos a él en un lugar donde él nos ha puesto, gracias a que él fue quien tomó nuestro lugar y padeció en la cruz del Calvario. Fue exaltado hasta lo sumo y está a la diestra del Padre. Nosotros podemos ahora
tener la confianza, es el mismo mensaje que se le está dando a los hebreos en aquel momento, la confianza y la seguridad de perseverar en la fe y en la obediencia. Los cielos que Jesús traspasó son las regiones celestiales en general. No necesitamos enumerar los cielos sucesivos implicados y determinar si se lo ve pasando a través de 3 o 7 de ellos. El plural cielos, como aparece regularmente en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, refleja la palabra hebrea utilizada en el Antiguo Testamento, que siempre está en plural. Lo que se enfatiza aquí es su trascendencia. Así que realmente no nos estamos enfocando en lo que nosotros más conocemos, que son los 3 cielos, que sería el cielo visible, que es el que cuando usted mira hacia arriba ve. Después está el cielo donde están los planetas, las vías lácteas, etcétera. Y entonces está el tercer cielo, que es donde habita Dios. Entonces, de eso no es lo que se está hablando, no se está tratando de hacer énfasis en ese aspecto, porque aquí lo que se está enfatizando es la trascendencia de Él, que Él ha sido hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué? Bueno, porque Él, para comenzar, fue quien creó los cielos. Así que Él lo que está es retomando una posición que Él tenía en la eternidad pasada. Y que cuando Él se vació, o sea, que cuando Él se anonadó, se hizo carne, Él puso eso a un lado en cierto aspecto, ¿verdad? Porque sabemos que ya hemos discutido que Él fue totalmente hombre y totalmente Dios en el momento que estuvo aquí en la tierra. Entonces, Él ahora está nuevamente tomando lo que Él tenía antes, que era parte de lo que es ser Dios. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, no está descalificado por su origen divino para compartir los problemas de su pueblo y simpatizar con su debilidad, porque Él se hizo como nosotros, se humanó, se anonadó, se vació. No vio el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Entonces, Él puede simpatizar con nosotros y entendernos a nosotros, no que no pudiese siendo Dios, pero nosotros que tenemos una capacidad finita, se nos hace mucho más fácil entender que Dios nos entiende y simpatiza con nuestras necesidades, problemas, circunstancias, enfermedades, etcétera, etcétera, porque Él pasó por todas estas cosas cuando estuvo en la tierra, donde Él fue parte de la creación, siendo Él el creador. Por ende, nosotros podemos ir al trono de la gracia con la seguridad de que Él sabe lo que estamos hablándole, lo que estamos pidiéndole. Él lo entiende, y no tanto por Él, sino para nosotros fue que se hizo esto. Porque vuelvo y recalco, Él como Dios, Él ya sabía lo que nosotros podíamos sentir, cómo nos podíamos sentir en diferentes situaciones, circunstancias. Pero sin embargo, es mucho más fácil para nosotros entender ahora que Él sí nos entiende, porque sabemos que Él estuvo aquí y pasó por estas cosas que nosotros pasamos. Él mismo soportó todas las pruebas que ellos, hablando de este grupo de hermanos, pueden atravesar, pero permaneció firme en ellas y ahora traspasó los cielos, hasta el mismo trono de Dios. En Él, por lo tanto, su pueblo tiene un incentivo poderoso para perseverar en fe y obediencia. Palabras que se le están dando en el verso 14 a este pueblo para que se animen a mantenerse perseverando en la fe. Los cielos
que Jesús traspasó son las regiones celestiales en general. ¿Ok? Entonces no vamos a enumerarla, no vamos a hablar de ella, porque eso es perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir por acá y nos vamos al 15. Su trascendencia, sin embargo, no ha hecho diferencia alguna en lo que hace a su humanidad. Nuestro autor ya ha establecido que a fin de venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, el autor es obviamente el escritor de la carta a los Hebreos, el Hijo de Dios debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjate qué cosa más interesante. ¿De quién está hablando? Que tenía que ser semejante a los hombres. Tenía que ser semejantes a los hombres en el aspecto de que la parte que era totalmente humana tenía que ser igual que nosotros. Por ende tenía que padecer igual que nosotros. Aunque había una segunda naturaleza divina, la humana era igual que nosotros. Y que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él mismo padeció siendo tentado. Capítulo 2, 17 y los versos que le siguen. Así que aquí repite que los cristianos tienen en el cielo un sumo sacerdote con una capacidad inigualable para simpatizar con ellos en todos los peligros y padecimientos y pruebas que vienen a sus vidas, porque Él mismo, por virtud de su semejanza con ellos, fue expuesto a todas estas experiencias. Entonces encontramos aquí un Dios que es tan grande en amor y misericordia que decide que dentro del plan eterno para la redención de la raza humana tenía que ser Él mismo que se encarnara, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el que era el Verbo, el Logos, pasó a ser el Cristo, el Mesías, que vino a ser el Cordero de Dios, pero antes de ser sacrificado, pasa desde su niñez, desde que es un bebé, hasta el día de su muerte, pasa por este mundo como uno de nosotros. Eso para muchas personas es muy difícil de entender. Muchas personas en otras religiones, otras cosmovisiones de fe, no pueden entenderlo y por ende no creen que Jesucristo es Dios. Porque para ellos se les hace muy difícil creer que Dios puede ser capaz de humanizarse y hacerse como nosotros. Pero entonces ya tú estás limitando a Dios, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Dios es el creador de todo, Dios es todopoderoso, no hay tiempo y espacio que lo contengan, así que Él puede hacer lo que Él quiera. Y si a Él le plació que esa iba a ser la forma en que iba a establecer el sistema para que nosotros fuéramos salvos, pues ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle a Él lo que Él entendió que era la mejor forma? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, Él soportó triunfante toda forma de prueba que un hombre puede tener sin debilitar su fe en Dios ni su obediencia a Él. ¿Por qué se hace esta aclaración? Sin debilitar su fe en Dios, porque acuérdense que aquí Él está encarnado. Entonces es una ridiculez pensar que Él no va en su humanidad a tener conversación con el Padre, siendo Él el Hijo en este momento donde Él está en el planeta haciendo la función tanto de su ministerio terrenal y lo que es el sacrificio que va a llevar a cabo. Por eso lo vemos en el huerto de Getsemaní cuando Él le ora al Padre. Él no se ora a sí mismo, sin embargo Él es Dios, pero Él no se ora a sí mismo, Él le ora al Padre.
De hecho, cuando vamos al libro de Mateo capítulo 6 y buscamos lo que es la oración modelo que se le conoce como el Padre Nuestro, usted puede ver ahí que Él enseña que cuando oréis, hacerlo de esta forma: Padre Nuestro que estáis en los cielos. Entonces, Él está dando un ejemplo de cómo se debe orar y a la misma vez está dando un ejemplo de sometimiento y obediencia. Y aquí encontramos lo que se le conoce como la subordinación de la humillación por haberse hecho carne. Entonces, no es que Él sea menos que Dios, pero en la parte humana obviamente lo es, pero en la parte divina es igual a Dios. Entonces, cuando Él está aquí siendo claro en esta exposición, y estoy hablando ahora del autor en el verso 15, Él está asegurándose que la gente entienda de que no importó todas las cosas que Él padeció, que le vinieron encima, Cristo no debilitó su fe en Dios ni dejó de obedecer a Dios. ¿Qué le están diciendo a estos hermanos que están en peligro de regresar al judaísmo? Que sí, te entiendo, yo sé que estás pasando por momentos difíciles, yo sé que hay persecución, yo sé que el imperio romano te está persiguiendo. No pierdas tu fe en Dios, ni dejes de obedecerle. Eso es prácticamente lo que Él está haciendo aquí, hablándole a estos hermanos hebreos de aquel momento. Tal resistencia no implica menos, sino más, que el sufrimiento humano ordinario. La simpatía con el pecador en su tentación no depende de la experiencia del pecado, sino de la experiencia con la fuerza de la tentación para pecar, que solo aquel que no tiene pecado puede conocer en su intensidad completa. Aquel que cae cede antes del último esfuerzo. La frase "pero sin pecado" no significa que nuestro Señor experimentó toda clase de tentación humana excepto la tentación de pecar. Como los israelitas en los días de Moisés, también Él tuvo su hora de tentaciones en el desierto. Cualquier compromiso con las sugerencias del tentador, cualquier inclinación a poner a prueba a Dios, tan seguramente hubiese sido un pecado como su rechazo de contemporizar con esas sugerencias o perder un ápice de su confianza en el Padre. Significó la victoria espiritual, victoria para Él y también para su pueblo. Entonces, obviamente, como Él no pecó, pues Él pudo ser el sacrificio. ¿Por qué no pecó? Cuando estaba en la parte humana, que sí estaba experimentando todas las demás cosas que nosotros experimentamos como seres humanos. ¿Cómo fue que no pecó? Bueno, aquí viene lo que para muchos les parecería que estamos entrando en filosofía, pero realmente lo que sucede es que cuando tú entiendes que está la doble se me fue la palabra, se me fui en blanco. Naturaleza, ahí está. La noble naturaleza, la humana y la divina. Cada vez que la naturaleza humana requería de la divina estaba ahí para ser usada. ¿Cómo es esto? Bueno, cada vez que hubo que hacer milagros, no fue la naturaleza humana que hizo los milagros, fue la naturaleza divina. Cada vez que se levantaron enfermos, ciegos, cojos, muertos, esa fue la naturaleza divina la que hizo esos milagros, no fue la humana. Entonces ahí es que vemos también y podemos entender por qué es que
aunque a muchos se les hace difícil entenderlo, nosotros que tenemos claro que la unión hipostática está ahí presente de esas dos naturalezas, nos lleva a creer, a tener la fe de que Jesús, estando aquí en la tierra, nunca dejó de ser Dios, porque en su naturaleza divina siempre fue Dios. ¿Ok? De hecho, no sé si lo expliqué en la clase anterior, pero creo que lo mencioné, que dije que cuando Él entró por medio del Espíritu Santo en el vientre de María, ya Él era Dios. Ya Él era Dios. María no tuvo nada que ver con que Él se convirtiese en Dios, porque hay por ahí quienes enseñan que Él nació como un bebé humano normal y después cuando fue creciendo fue que entonces vino y la naturaleza divina entró en Él. Y eso es un disparate. Eso es lo que se le conoce como adopcionismo. Entonces es una herejía. Jesús nació ya siendo Dios. Cuando era bebé era Dios, cuando era niño era Dios, cuando era hombre ya adulto era Dios y murió siendo Dios. ¿Ok? All right. Verso 16. Por lo tanto, dice nuestro autor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este trono de gracia es el trono de Dios, donde Jesús, como sumo sacerdote de su pueblo, está sentado, exaltado a la diestra del Padre. Es el antitipo, según el pensamiento de nuestro autor, del propiciatorio. ¿Qué? Propiciatorio del santuario terrenal, del que habla después en el capítulo más adelante, 9.5, en el Nuevo Testamento de Tyndale y en la Great Bible del 1539, se usa la misma traducción, el asiento de gracia. Aquí y allá, delante del propiciatorio terrenal, se completaba en el día de la expiación. Entonces la obra de propiciación como señal y la gracia de Dios se extendía a su pueblo. Entonces eso nos lleva obviamente a que Él está nuevamente utilizando cosas del antiguo pacto como eran la propiciación y la expiación. Entonces tú tenías la propiciación, que era ese momento en que la presencia del sumo sacerdote entraba a llevar sacrificio para el perdón de los pecados, tanto de los de él como los del pueblo. Pero realmente lo que viene a consumar la expiación es en el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, ahí hay una expiación para todos los pasados, presentes y futuros que han creído por fe en Dios. ¿Sí? Entonces, Él está trayendo esto a esos hebreos para que ellos entiendan en su mente que Jesús es el que lleva lo que era desde el antiguo pacto, lo que iba a ser en un futuro manifestado en la presencia de Cristo Jesús. Entonces la presencia del sumo sacerdote de los cristianos en el trono de la gracia celestial habla de una obra propiciatoria completada, no como señal, sino de hecho, y la constante disponibilidad de ayuda divina en todas las necesidades o sus necesidades. Gracias a Él, el trono de Dios es un asiento de gracia al cual ellos tienen libre acceso y del cual pueden recibir toda la gracia y el poder que necesitan para el oportuno socorro en la hora de prueba y crisis. ¿Qué estaban pasando ellos?
hora de prueba y hora de crisis. Y se le está diciendo, ustedes tienen entrada al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma en que ustedes pueden tener entrada al trono de la gracia si no es por Cristo Jesús. Él se convirtió en el puente para llegar directamente al trono de la gracia. Él está en el trono de la gracia. Nosotros podemos ir a orarle al Padre en el nombre del Hijo. Nosotros podemos ir al trono de la gracia porque estamos respaldados por lo que hizo Jesús. Entonces eso es importante entenderlo, porque muchas personas malinterpretan y piensan que la gracia se obtiene por diversas formas, pero la realidad es que la gracia solamente se obtiene por medio de Jesús. Hay gente que piensan que hay diferentes cosas que te hacen adquirir gracia. Yo, con mucho respeto, discrepo de ellos. Por ejemplo, los que piensan que el bautismo es una forma de darme gracia. Yo no lo creo así. Para mí el bautismo no es una forma de recibir gracia. Para mí la forma en que yo recibo gracia es dice, porque soy salvo por gracia por medio de la fe. Entonces, ¿fe en quién? En Cristo. Entonces, la gracia que yo tengo, la gracia que tú tienes, es porque creímos en que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y por ende, la palabra nos dice que somos salvos. Así que los que quieren adjudicarle gracia a diferentes cosas, las vemos inclusive en denominaciones que dicen ser cristianas, que los respetamos. Ellos pueden creer lo que crean, pero yo entiendo que bíblicamente lo que se sostiene es que la gracia viene por la fe que uno pone en Cristo Jesús. Entonces, lo otro son sacramentos o ordenanzas. Nada más. ¿Ok? Hay iglesias que creen que los sacramentos o las ordenanzas dan gracia. No. Yo no encuentro evidencia bíblica, pero hay quienes de alguna forma empatan eso y dicen que sí. Pero por lo menos a mí no se me ha podido comprobar que yo esté satisfecho con las explicaciones esas. ¿Ok? Pregunta, comentario. Por ahí estoy. Me faltan 2 estudiantes en la clase. No lo estoy viendo por ahí. Ok. ¿No hay más preguntas ahí? ¿Nada? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, vamos a movernos. Vamos bastante bien. Esta es la página 88 en la mayoría de sus libros. Cualidades para el sumo sacerdocio. Capítulo 5, 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el
pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino él que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Ok? Ahora, aquí vemos que se menciona Aarón, pero ya hemos estudiado que Jesús no es del sacerdocio de Aarón, de la línea de Aarón. Él no es de esa línea. Él es de la línea de Melquisedec. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? ¿Sí? Porque Melquisedec fue rey, pero fue sacerdote también. Y Jesús es rey y es sumo sacerdote. Nuestro autor señala dos cosas acerca de las cualidades generales que debe satisfacer cualquier sumo sacerdote. Antes, hablando más particularmente de las cualidades de Cristo para ser sumo sacerdote de su pueblo, un sumo sacerdote debe ser capaz de simpatizar, y aquí esto, fíjate que esto es clave, debe ser capaz de simpatizar con aquellos a quien representa. Haber sido, esa es la segunda, B, haber sido designado divinamente para esa tarea. Se bosqueja brevemente cómo estas dos condiciones se aplican al sumo sacerdocio arónico. Y vamos a ver cómo tenemos la cubierta dentro de lo que es el sacerdocio del sumo sacerdote, aunque Jesús no es levítico, sino de Melquisedec. Hay cosas que aplican al sumo sacerdocio, ¿ok? Porque volvemos y lo decimos, Melquisedec fue rey, pero fue sumo sacerdote también, así que tenía también las funciones de sacerdote. ¿Cuál es la diferencia en el caso de Aarón? Aarón solamente fue sacerdote, no fue rey. ¿Ok? Si me ven tomando mucha agua es que me sacaron una muela de estas cordales y estoy tomando unas pastillas ahí y me ponen seca la boca. Entonces, para el dolor estoy tomando esas pastillas. Muy bien. 1. Un sumo sacerdote representa a los hombres en asuntos por los cuales son responsables ante Dios. Es necesario, por lo tanto, que el mismo sea hombre. Aarón y sus sucesores, que representaban a la nación de Israel en la presencia de Dios, eran israelitas, ellos mismos conocedores de las condiciones bajo las cuales vivía su pueblo, expuestos a las mismas presiones y pruebas. O sea que primero tiene que ser un hombre. Los sacerdotes todos fueron hombres. No hubo sacerdotisas. Donde habían sacerdotisas eran en las religiones paganas. Todas las religiones paganas tenían sacerdotisas y tenían diosas. ¿Ok? Y eso tenía mucho que ver con lo que era la fertilidad y esas creencias, ¿verdad? De que, pues, como la mujer es la que da luz, pues era necesario que hubiera ese tipo de deidad femenina. Y si habían deidades femeninas, pues ellos entendían que tenían que haber sacerdotisas para sacrificar a esas dioses femeninas, ¿verdad? Como Diana, Semiramis, etc. Aarón y sus sucesores representaban a la nación de Israel en la presencia de Dios. Entonces, eran israelitas ellos mismos, conocedores de las condiciones bajo las cuales vivía su pueblo, expuesto a las mismas presiones y pruebas. Jesús conoce las condiciones en las cuales vivimos nosotros. Sí. ¿Conoce las presiones y pruebas por las cuales nosotros nos vamos a enfrentar? Claro que sí. Así que ya ahí, checkmark. Jesús
cualifica para sumo sacerdote. Se dice aquí que la tarea del sumo sacerdote es la presentación a Dios de ofrendas y sacrificios por el pecado. Ofrendas es el término más comprensible. Normalmente incluiría sacrificios, pero no es coextensiva con ellos. Pero ofrendas y sacrificios parece ser utilizada por nuestro autor como una expresión general en el sentido de ofrendas. Aquí se indica la clase particular de ofrendas que se quiere mencionar por medio de las palabras añadidas por los pecados. Y surge claramente en el curso de su último argumento que las ofrendas particulares por los pecados que tenían en mente son aquellas que se presentaban anualmente en el día de la redención. Esa era la ocasión sobre todas las demás en que el sumo sacerdote en persona debía cumplir las funciones sacrificiales. ¿Ok? Ya hemos hablado de eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacía ese sumo sacerdote en el Antiguo Testamento versus lo que hace Jesús ahora como su sumo sacerdote de todos nosotros, de lo que es su iglesia? Es constante. Él es sumo sacerdote todo el tiempo, ¿sí? Y ya el sacrificio Él lo hizo en la cruz de una vez y para siempre. Él no tiene que estar sacrificando continuamente todos los años para poder llevar esos pecados de las personas a que sean presentados esos sacrificios para aguantar la ira de Dios, porque Dios no acepta el pecado. No, pues ya no. Por eso es que la Biblia nos dice que hemos sido lavados de todo pecado y de toda maldad por la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Está hablando al nivel espiritual, ¿sí? Porque al nivel físico, humano, todavía seguimos siendo pecadores. Todavía usted y yo tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía usted y yo tenemos pensamientos pecaminosos. Todavía usted y yo a veces pecamos y lo hacemos inclusive sin darnos cuenta. Después nos damos cuenta, oh, espérate, ¿qué yo hice aquí? Entonces, en el aspecto espiritual hemos sido lavados. En el aspecto humano todavía estamos en el proceso de la santificación. Y eso se seguirá hasta el día que nosotros nos vayamos con el Señor. Así que nosotros estaremos santificándonos todos los días hasta que estemos por fin con el Señor. ¿Ok? También encontramos aquí que dice, y surge claramente en el curso de su último argumento, que las ofrendas particulares por los pecados tenían en mente son aquellos que presentaban anualmente en el día de la redención. El día de la redención llegó para nosotros el día que usted se convirtió a Cristo. ¿Me sigue? Porque el día que usted se convirtió a Cristo, el día que usted confesó a Cristo, usted fue redimido. ¿Sí? ¿Están conmigo? O sea que no hay un día específico como tenían en el antiguo pacto, que era el día de la redención y era el día que entonces el sumo sacerdote iba y hacía el trabajo de sus funciones de sacrificio. No, con Cristo ya Él hizo el sacrificio y ahora todo aquel que le confiese, ese día es el día de la redención de esa persona, porque es redimido, ¿ok? Por lo que hizo ya Cristo en la cruz del Calvario. 2. A fin de cumplir dignamente con estos deberes, un sumo sacerdote necesita no solo prestar atención al cumplimiento preciso de los varios detalles rituales, sino también tener sentimientos interiores acordes con su trabajo sagrado. Esto es algo que merece nuestra aprobación instantánea.
Nadie puede leer la historia del segundo templo sin tomar conciencia de la situación absurda que hizo que un hombre como Alejandro Jano fuera el representante de sus súbditos ante Dios en los momentos más solemnes de adoración nacional. Aunque sus actos rituales hubiesen sido más puntillosamente perfectos que lo que muchos de los adoradores pensaron que eran, el carácter del hombre lo hacía irremediablemente inadecuado para el sumo sacerdocio. Ningún hombre de Israel estaba menos dispuesto a mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, o con cualquier otro. Y sin embargo, desde la caída de la casa de Sadoc hasta la destrucción del templo, 240 años después, hubo muy pocos sumos sacerdotes en Israel que manifestaron las cualidades personales tan indispensables para su oficio sagrado. Nuestro autor, sin embargo, en todo lo que tiene que decir acerca del sacerdocio de Israel y la adoración sacrificial, tiene en mente la fecha literaria del Pentateuco y no los hechos de la historia más reciente. ¿Ok? Entonces está hablando del Pentateuco, que son los 5 libros que nosotros entendemos fueron escritos por Moisés, y las fechas literarias de esos 5 libros. Ahora, fíjese qué interesante esto, porque si usted se fue en un viaje para Israel mañana, que no se lo aconsejo con el revolú que hay allí ahora mismo, y usted fuese a una sinagoga judía, usted se va a dar cuenta que eso de sumo sacerdote ya eso no existe. Usted se va a dar cuenta que ya no hay sacrificios como se hacían en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué no siguen? ¿Por qué no continúan? Porque ciertamente ellos no creen que Cristo es Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se detuvo todo eso? Bueno, eso se detuvo por causa precisamente de que cuando Cristo se convierte en el sumo sacerdote, todas las condiciones que llevaban al pueblo de Israel a hacer todas esas cosas se caen. Y vemos como todos los que fueron reyes, que tuvieron posición de autoridad en Israel, todo eso se cae. Y llega a tal punto donde el pueblo de Israel queda disperso por todo el planeta. Completamente disperso. Entonces, cuando usted va a Israel y usted ve estas personas que son israelitas, la realidad es que esos que son israelitas son descendientes de los israelitas, pero han sido ya una raza que está diluida. Entonces todos esos israelitas salieron de Europa, la gran mayoría. Todos eran descendientes de los judíos, y donde estaban, su gran mayoría era en Europa, algunos en España, Francia, Inglaterra, Alemania. Obviamente sabemos bien lo del Holocausto, cuando Hitler
mató a todos esos judíos que usted puede ver y encontrar hoy en día en YouTube y cualquiera de estos sitios que tienen videos de documentales, lo horroroso que fue eso. Pero ese pueblo ahora mismo no puede decir que son de una sangre pura. Ellos se han mezclado con diferentes razas. Y los que nacieron en Israel, una vez se creó el Estado de Israel, y que tenemos que tener claro algo, hermano, el Estado de Israel no es algo que está en la Biblia, ¿ok? Eso fue algo que se inventaron ellos. En la Biblia no aparece el Estado de Israel. De hecho, Israel como tal se convierte en un estado en 1948, si la memoria no me falla, y es, aunque hubo naciones que estaban opuestas, fue incluido a lo que es las Naciones Unidas. Entonces, Israel, en su aspecto político, no tiene nada que ver con lo que la Biblia está hablando acerca del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el issue aquí? ¿A dónde voy? A diferencia de cuando el libro de Hebreos se escribe, que se le está diciendo a los israelitas que se convirtieron a Cristo, que volver al judaísmo sería un error porque volverían a los sacrificios y todas esas cosas que se hacían antes. Hoy en día no se hacen, pero ahora el caso es que todo israelita, aunque sea un 10, un 20, un 30, un 40, un 50% israelita, 60% israelita y el resto sea mezclado con lo que sea, esa persona no tiene entrada como pueblo de Dios si no es a través de Cristo. Y válgame, ¿qué cosa? Lo mismo que le está enseñando el escritor de los Hebreos a aquellos judíos que se habían convertido a Cristo, que es en Cristo que tiene salvación y fuera de él no la hay. Entonces, cuando yo oigo por ahí gente que están diciendo, oremos por Israel, claro, oremos por Israel. Yo oro por Israel, pero yo también oro por otros lugares. Porque Israel perdió su primogenitura, la vendió cuando no aceptó a Cristo. Cuando lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿que Dios tiene algo para Israel en el futuro? Sí. Pero ahora mismo, si ellos no se convierten a Cristo, no se salvan. Esa es la realidad. Entonces, por ahí enseñan como si el que es en Israel, pues ya automáticamente tiene salvación. Eso no es verdad. Y eso mismo le está diciendo el escritor de los Hebreos a esta gente. Ustedes tienen la salvación en Cristo y ahora se van a ir a apostatar de la fe y regresar atrás. ¿En qué están pensando? ¿Ok? Entonces, es un argumento que lo vemos a través de toda la carta o toda la epístola, como le quiera llamar, a los hebreos. Y es bien, cuando la leemos, vemos que es algo que es bien preocupante, ya sea en este autor o si hubo más de uno que aportó, porque están constantemente haciendo mucha fuerza en ese argumento del error grave que van a cometer. El verbo griego traducido muestre paciente denota en general la posición media deseable entre la indiferencia y el sentimentalismo fastidioso. Aquí indica más particularmente la tolerancia y magnanimidad de parte de gente que está sujeta a gran provocación y que podía, si lo deseaba, abandonarse a un enojo
inmoderado y enfrentar la provocación con la mayor severidad. Un sumo sacerdote no podía hacer una expiación adecuada por los pecados que lo llenaban al mismo tiempo de sentimientos de indignación y exasperación en contra de aquellos que eran culpables. Aarón aparece acreditado con paciencia ejemplar ante la provocación repetida y la envidia de aquellos por cuya causa él sirvió como sumo sacerdote, aunque en este aspecto, como en muchos otros, está muy detrás de su hermano Moisés. Entonces es obvio que nuestro Señor está como sumo sacerdote y tiene la capacidad de tener mucha tolerancia con nosotros. De hecho, en la Sagrada Escritura dice que, y es bien probable, y yo lo creo, que el Señor todavía no ha regresado porque Él le está dando tiempo a muchas más personas que se salven. Entonces, en todos los siglos ha habido un grupo de creyentes esperando que Cristo venga. En todos los siglos ha habido momentos de tribulación. Ciertamente, de la misma forma que en otros siglos, la gente decía, ya Cristo viene, porque esto está tan malo que Cristo tiene que venir. Está pasando hoy en día también. Pero nosotros no podemos pensar que va a llegar mañana porque no sabemos cuánto tiempo Él le está dando a las personas para que se conviertan en este siglo XXI. Entonces, tenemos que vivir cada día como si viniera mañana y también como si no viniera de aquí a 100 años. ¿Por qué? Como si viniera mañana, porque entonces así estoy preparado para que cuando Él llegue me encuentre sus cosas. Y si no viene mañana, estoy trabajando para que otros oigan de Él y también escuchen lo que es el mensaje de salvación en Cristo. Estos, en el tiempo de la carta de los Hebreos, ya habían entregado su vida a Cristo. Entonces, la situación era otra. Y el mensaje de la carta no era de conversión, sino era uno de no apostatar contra la fe. Los objetos de su paciencia gentil son aquellos que son ignorantes y extraviados. Probablemente deberíamos entender un en día dis aquí y tomar la frase como queriendo significar aquellos que son extraviados por la ignorancia. Para tales personas, aquellos que sucumbieron a la falta de firmeza moral común a la humanidad, se prescribían en la ley las ofrendas por el pecado, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Números 15:28. Tal provisión no se hace por el que quebranta la ley deliberadamente y en forma desafiante. Entonces aquí está hablando obviamente de lo que les mencionaba yo hace un rato, de que todos pecamos, pero a veces pecamos sin siquiera darnos cuenta. Y aquí tienen un ejemplo de esas personas que sin embargo, por no tener firmeza moral, eso es firmeza moral. En número 15:28 había un espacio para perdonarlo. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, cuando vemos lo que está pasando con este grupo de cristianos en hebreo, tenemos que entender que en ese momento esos cristianos están recibiendo toda la enseñanza
que se ha hecho o se ha provisto de parte de los apóstoles y los discípulos de Cristo. Así que estas personas todavía están en el primer siglo, o sea que no hemos entrado al segundo siglo, siguen en el primer siglo. No son de los que están bajo los padres de la iglesia apostólica, sino que todavía caen bajo la dirección de los discípulos y los apóstoles, porque siguen dentro del primer siglo. El libro de los Hebreos todavía está siendo escrito durante el primer siglo. Por ende, ellos tienen conocimiento de lo que está pasando dentro del Nuevo Testamento. Ya Cristo había subido a los cielos. Así que todas las enseñanzas se están esparciendo. Por tal razón ellos se entregan a Cristo y confiesan a Cristo, porque escuchan de Cristo. Entonces, Él está diciendo, ya ustedes no van a recibir lo que se recibía en Números 15:28. Ya eso pasó. Ahora ustedes están bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto es totalmente diferente en la forma que trabajamos esto del pecado. Pero si usted apostata contra Cristo, usted no va a ser perdonado de nada. Usted se va a perder. Usted va a perder. Entonces, ese es el argumento que tiene el escritor de Hebreo. Y obviamente yo, en mi calidad personal, pienso que él está realmente predicando a los que son verdaderos creyentes y quizás se están dejando llevar por los que no son verdaderos creyentes para que no vayan y regresen al judaísmo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que creo que la persona que apostata realmente nunca tuvo fe en Cristo. Nunca tuvo fe. Tú no puedes, yo soy de los que siempre he enseñado que tú no puedes perder lo que nunca tuviste. Si no fuiste salvo, no fue que perdiste la salvación, es que tú nunca la tuviste. Entonces, el problema aquí es que nosotros pues podemos ver la iglesia física y local, como hemos hablado en la otra clase, pero es en la iglesia no visible, la que están todos aquellos que están ya en el cielo. Ahí que están los que se salvaron y usted y yo no podemos verlos a ellos. Nosotros podemos ver a los del cuerpo local. Entonces nosotros tenemos que asumir que están salvos y mirar los frutos que den y decir pues, pero con seguridad, saber quién es y quién no está salvo. Nosotros no podemos hacer eso. Muy difícil. ¿Ok? Y eso es con la misma debilidad. Esto resultaba manifiesto a partir de los relatos de varios sacerdotes de la época del Antiguo Testamento, para no hablar de aquellos de las eras romanas o helenísticas. ¿Ok? Estamos hablando obviamente del tiempo cuando Roma tenía control y Grecia estaba esparciendo toda su filosofía por doquier. Ejemplos sobresalientes de sumos sacerdotes llenos de falta de firmeza fueron Josué, el hijo de Josadac, cuya falta de aptitud para el cargo tuvo que ser quitada por el pronunciamiento purificador de Dios. Zacarías 3 y pasajes subsiguientes. Y el mismo Aarón, cuya complaciente debilidad ante la demanda de su pueblo de un símbolo visible de deidad solo es igualada por su ineptitud para excusarse ante Moisés. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Éxodo 32:24. Entonces, fíjate que aquí vemos un buen ejemplo de cómo no hay forma de que tú
puedas alejarte de la fe en Cristo y caigas en algo que está mal. Si te alejas de Dios, vas a caer en algo que está mal. Y en el caso del ejemplo que está dando aquí el autor, fue cuando Aarón le fundió un becerro de oro al pueblo. Entonces, ya ahí había serio problema. Y por ende, dice que él no estaba en condiciones de interceder sacerdotalmente ante Dios por el pueblo sobre el cual había traído este gran pecado. Fue Moisés quien entró en la presencia de Dios para expiar su pecado y lograr el perdón por ello. O sea que Aarón, en ese momento, por esa falta que cometió, no podía ser sumo sacerdote, expiar o llevar para, ¿verdad?, que fueran esos pecados expiados, sino que tuvo que hacerlo Moisés. ¡Qué problemón! Pero con Cristo no hay ese problema, porque Él, como sumo sacerdote perfecto, Él sí puede expiar todos nuestros pecados por el sacrificio que ella hizo. Y todo eso se lo están diciendo a los hebreos. Tercero, no llama la atención entonces que el sumo sacerdote tuviera que presentar un sacrificio por el pecado propio tanto como de su pueblo. Esto está específicamente contemplado en las directivas dadas para el día de expiación. Solo después que Aarón hubiese presentado un becerro como ofrenda por el pecado para expiarse a sí mismo y a su familia, de acuerdo con la prescripción de Levíticos 16:6, podía proceder con el ritual expiatorio a favor de su pueblo. Como lo señala más adelante nuestro autor en esta epístola, en el capítulo 7:27, este es uno de los rasgos que distinguen al sumo sacerdote de los cristianos de aquellos de la sucesión arónica. Jesús, al ser santo, inocente, sin mancha, no necesitaba ofrecer un sacrificio preliminar por él mismo. Es soportando las debilidades comunes y las tentaciones de todos los hombres y no cediendo ante ellas que él ha establecido su poder, no solo para simpatizar con su pueblo, sino también para ayudarlos a darles liberación y victoria. Entonces Jesús, a la diferencia del sacerdocio arónico, que tenía que presentar primero sacrificio para él y su familia, y luego entonces presentar sacrificios para los del pueblo, Jesús no tiene que hacer eso, porque el sacrificio de Jesús que él realmente presenta es en la cruz, y antes de eso, lo único preliminar que él hizo fue el que soportó todo lo que él tuvo que soportar en su humanidad, incluyendo todas las tentaciones y todo lo que le pasó antes de llegar a la cruz del Calvario. ¿Ok? Y eso es otra forma que se le explica a ellos lo que está sucediendo estando bajo el sumo sacerdocio de Jesucristo. 4. Si una de las cualidades de un sumo sacerdote es su habilidad para simpatizar, y ya cuando oímos esa palabra simpatizar, de lo que está hablando es de identificarse con, ¿verdad? Otra es haber sido llamado por Dios para este servicio honorable. Ningún hombre puede, por su propio acuerdo, establecerse como sumo sacerdote. Ni puede mantener válidamente ese oficio por regalo de alguna autoridad terrenal. Si nuestro autor hubiese tenido en mente revisar la historia del sumo sacerdocio judío durante los 2 últimos siglos o más de su existencia, podría haber ilustrado este último punto muy efectivamente. Aarón, el primero de los sumos sacerdotes de Israel, ocupó su puesto por designación divina, y eso está en todos esos pasajes bíblicos que están ahí.
y están en su libro. Y también lo hicieron sus herederos y sucesores. Y otros que no eran de descendencia arónica, pero que en tiempo de emergencia ejercieron un ministerio intercesor y sacrificial como el de los sacerdotes arónicos. Lo hicieron por un llamado especial y directo de parte de Dios, como lo hizo Samuel. Si nuestro autor va a sostener su tesis de que Jesús es el gran sumo sacerdote de su pueblo, debe producir una evidencia comparable de un llamado divino también en su caso. ¿Ok? ¿Y qué me pasó aquí? Se me paró la... Vamos a ver si lo arreglo. Muy bien. ¿Por qué no me están saliendo? Vamos a ver. Pastor, yo estaba viendo una de las láminas, ¿sabes? A mí no me salen. Ahora lo estoy viendo, ahora estoy viendo como la pizarra, en negro con un punto rojo. No sé por qué yo no las estoy viendo. Las tengo aquí, pero no me las están dejando ver. Sí. Yo entiendo que ahora tiene la pizarra en display. Sí, se supone que yo tengo 21 láminas. Y Ahora la veo. me dejó llegar Ahora a la las veo. 18 nada más. No me dejó terminar las 21 láminas. Bueno, está bien. Ok. Vamos a coger aquí. Déjame salir a ver si puedo levantarlo por acá. Ves que raro. Acá están en el PowerPoint, pero... Ok. Dame un break aquí que voy a coger la... Voy a hacer una... a cejar la clase con esto, ya que no me quiere abrir.
Ok, entonces yo quiero... Aquí. Ok. Me la tuve que inventar ahí y jalarle esa página para acá, pero... Alright. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Lo mismo que hice con la clase de eclesiología, lo voy a hacer con esta. Vamos a tener el examen el lunes 6 a las 7:30. Entonces aquí les puse todas las clases que vamos a tener disponibles con 3 profesores si es que hay matrícula para las 6. Si hay matrícula para las 6, tenemos 3 profesores dando 2 clases cada uno. Obviamente yo también estoy dando una en inglés, pero ustedes no están cogiendo eso, están cogiendo en español, entonces eso no les afecta. Pero para esta clase les voy a enviar los capítulos, los temas y las páginas que se van a estudiar para el examen del lunes 6 de mayo. ¿Ok? Y si mal no recuerdo, yo creo que les puse... ¿Alguien tiene por ahí que me ayude el mensaje que les envié de lo de eclesiología? ¿Qué día fue que puse el examen? Verifico, pastor. Para no tener que buscar mi celular allá y... Creo que fue el 9, pastor. 9. 9. Sí, correcto, Sí. el 9 de mayo. 9. Ok, el lunes 6 y el 9 y el pastor Colón. Entiendo que ya terminó. Ya esa clase de cristología se acabó. O sea que solamente tienen estos 2 exámenes y ya. Ok. Sí. Pues va a ser básicamente igual de fácil que el otro. No los vamos a complicar mucho. No va a haber muchas preguntas. Yo no les he dado la nota final y voy a cerrar aquí lo que es este video acá. Que Dios los bendiga.